Nuestro querido Israel Abreu ya es parte de este espacio. Va a haber que contratarlo. Por favor. Claro, claro. Un placer tenerle aquí, querido. ¿Y usted? Un privilegio, condenado al ¿Cómo le ha éxito. Muy bien, gracias a Dios. Al margen de lo económico, usted es un dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, tiene opiniones propias sobre los diferentes acontecimientos que están sucediendo en la República Dominicana. Hay como una guerra mediática, una guerra fría entre, bueno, está caliente, entre el gobierno y la oposición por todos estos casos de corrupción. Yo quisiera saber su opinión en torno a esto que está pasando, lo del Ministerio Público, que si los allanamientos, que si es una cuestión política, su opinión personal en torno a ese sentido y como profesional. Mira, María, había un presidente en República Dominicana, ya extinto, lamentablemente, que decía que había que estar pendiente a los detalles. Exacto. Que los detalles era que estaban quizá esos grandes entuertos y errores que se cometen. Y en ese orden definitivamente tengo mi opinión y yo creo que es oportuno darla. En el orden de que cómo se ha hecho público este caso, cuando en República Dominicana hay tantas situaciones que debieron conservarse como se conservaron y quizás no caer en el desmérito que se encuentra este caso. Y entonces ya pasando a los detalles, definitivamente llama poderosamente la atención, por ejemplo, que en una acusación, ¿no?, en la interposición de las acusaciones o del sometimiento del caso Calamar, en casi 2.000 páginas que tiene ese interrogatorio, ese expediente en sentido general, no se cite nunca que Ramón Emilio Jiménez le entregó dinero de manera formal. Los 3.900 millones. A Donald Guerrero. A Donald Guerrero, por ejemplo. Definitivamente que además no hayan otros encartados en el orden de a quienes entregó dinero declarado por él mismo. Porque se supone que no solamente entregó dinero a un candidato, ¿verdad? Así es. Entonces llama poderosamente la atención que la justicia en este momento esté cayendo en niveles tan bajos como República Dominicana se encuentra, cuando supone ser el equilibrio. Yo te voy a decir algo, y en mi caso voy a cometer una infidencia. Tú decías del terror que tienen algunos ciudadanos al respecto de los procesos judiciales. Pues definitivamente sí. Y yo en alguna medida he sido objeto de actos judiciales indecorosos por parte de la justicia, y definitivamente lo que están pasando esos ciudadanos, al margen de que tengan responsabilidad o no, pues definitivamente es sumamente difícil. Y en el orden social y económico, pues debemos procurar los ciudadanos dominicanos, los políticos que tienen la responsabilidad de decidir, porque lo deciden todo, la política lo decide todo, pues conservar la paz social, que es el medio a través del cual nosotros podemos lograr que esta sociedad se desarrolle, la paz social. Y eso se procura con una justicia equilibrada, equitativa. No sé si existirá el tiempo para lograr un equilibrio en el caso Calamar, pues en la situación en la que nos encontramos, en el orden de que la justicia ha sido selectiva en el orden político, pues definitivamente pueda corregirse frente a la sociedad lo que está pasando. ¿Tú ves como justas esas manifestaciones que está haciendo el PLD, que por demás tiene como 65 miembros incautados o es funcionarios y nunca se había manifestado? Ahora lo está haciendo. ¿Tú ves como justas esas manifestaciones? O sea, claro que sí, definitivamente tienen tienen que defenderse. Claro que sí, y han sometido a sus principales líderes, lo que implica que en alguna medida todo el que está en el PLD, si no se defienden, puede resultar embarrado. De todo lo contrario, yo creo que han perdido tiempo al respecto de eso, puesto que tenemos 2 años batiéndose a nivel judicial y filtrando esa información relacionada con lo que está pasando. Entonces definitivamente han perdido tiempo al respecto de salir a defenderse, de crear los medios y los mecanismos para que la sociedad entienda que ellos están empoderados
que se haga justicia, bueno, perfecto, pero que sea una justicia equilibrada, que no sea lo que alguien, ¿verdad?, en las paredes de una oficina, de un escritorio, bueno, pues decide hacerse. No. Era él como partido, y yo lo criticaba el otro día sobre la Fuerza del Pueblo, y ahora que estás tú del PRD, veo que la oposición no tiene una línea clara de cómo manifestarse, porque no hemos visto que la Fuerza del Pueblo sí tiró por Instagram un post, no una documentación oficial o una rueda de prensa anunciando que estaba en contra de este tipo de manifestaciones, sí, de la agresión que la Policía Nacional ha hecho en contra de la Casa Nacional y del Partido de la Liberación Dominicana, que es única en la historia democrática del país. Entonces no hemos visto que el PRD se ha manifestado en ese sentido, y también lo decía con la compra de alcaldes, que están todos los partidos sometidos a esta persecución, a este desmoronamiento de la estructura municipal, donde se ha hecho público por diferentes vías la forma en que el gobierno estructura una tabla para compra de directores de distrito, alcaldes de municipios pequeños, medianos y grandes, y que tienen montos económicos y todo esto, y que el PRD ha sido afectado por esta compra indiscriminada de alcaldes y de directores de distrito, el PLD también y la Fuerza del Pueblo por igual. Entonces, hasta el BIS ha sido víctima de este tema. Entonces, nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana ha hecho una manifestación, ha sometido a la Procuraduría General de la República, la cual sabemos que eso no va a proceder, pero por lo menos se hace la intención, y también a organismos internacionales, este delito electoral, el de transfugismo y esta corrupción que se está haciendo nombrándole familiares a alcaldes, este tipo de cosas. ¿Por qué el PRD no lo vemos también, amén de que sí, vemos el respaldo en esta tesitura formal como institución, un comunicado diciendo esto? No lo vemos. Mira, en sentido general y de manera específica, en ambos órdenes el PRD se ha pronunciado. En el orden de la situación actual, desde el punto de vista judicial, el presidente del partido se pronunció al respecto de pedir que se le garanticen sus derechos judiciales a quienes han sido encartados en el caso Calamar. Y me das la oportunidad de que la gente lo escuche, primero. Y yo lo reitero, debe garantizársele el derecho a la legítima defensa y a un proceso judicial adecuado. Y número dos, que se le garanticen además sus derechos humanos en el orden de la situación que están viviendo en este momento. Y finalmente entonces, y más importante, al respecto del cual nuestro presidente también se pronunció, es que esta situación, ¿verdad?, sea manejada de forma tal que se le garantice a la ciudadanía dominicana, a los ciudadanos, a cada uno de nuestros conciudadanos, pues que no se salga de control, que es el caso de lo que está pasando. Se está saliendo de control en el orden político y puede dar como resultado una desestabilización desde el punto de vista social. Y en el orden de lo que está pasando con los ayuntamientos y los distritos municipales, también me da la oportunidad de recordarlo. Pues fue el PRD, en el caso específico de don Héctor Guzmán y Janet Camilo, quienes en la misma Junta Central Electoral depositaron una instancia haciendo la formal denuncia de la situación que está pasando todavía en República Dominicana con relación a la compra de alcaldes y directores de distritos municipales, quienes depositaron la primera instancia que se dio en nuestro país al respecto de dicha denuncia de compra de alcaldes. Y definitivamente entonces, concomitantemente con eso se le fueron uniendo otros partidos. Es el caso del PLD y del Bloque Institucional Socialdemócrata, el BIS. Entonces, yo creo que lo que está pasando en el orden político responde necesariamente, porque increíblemente quienes antes no servían para formar parte de un partido y que además fueron inclusive en algunos casos, no voy a citar nombres ni nada de eso, fueron demandados por el propio PRM al respecto del uso de los recursos municipales, pues hoy en día son sus principales aliados en función de la intención que existe de que se reelijan
y que posteriormente a la elección de las alcaldías y distritos municipales, entonces contar con los apoyos de esos municipios. Entonces, vuelvo y te reitero, el PRD tiene una postura firme relacionada primero con la situación judicial que vive República Dominicana. Y previamente a la situación judicial que vive República Dominicana frente al caso Calamar, las garantías judiciales, las garantías de derechos humanos y la posibilidad de que en República Dominicana, con el mal manejo de la justicia, caiga en un tema relacionado con la sostenibilidad y la paz social, pues el PRD tiene una postura. Y finalmente, con el tema de los municipios, pues definitivamente el PRD ha sido quizás quien ha llevado la voz cantante en la Junta Central Electoral y en todo el país al respecto de la situación de sus alcaldes. El caso mediático de los exfuncionarios, los exministros, ha copado toda la opinión pública y hemos dejado de lado los principales problemas que tiene la República Dominicana. Por ejemplo, ¿a cómo está el petróleo el día de hoy? ¿Cuándo debió el gobierno ya bajar el combustible, el precio del combustible? ¿No ha recuperado todavía el supuesto subsidio que dio durante el tiempo que estuvo el petróleo alto? Mira, debo decir en dos órdenes. Uno, que en alguna medida, ¿verdad?, como oposición pudiera verse como beneficioso para el gobierno. Y es que el presupuesto para el año 2022 fue hecho sobre la base de un petróleo estimado a $65 el barril. Entonces, durante el año 2022, el barril del petróleo se mantuvo por encima de 80, entre 80 y $118 el barril. Eso no permitió que el gobierno bajara el precio de los combustibles, sino todo lo contrario, manteniéndose subsidiándolo, que fue el caso. Con lo que nosotros estamos totalmente de acuerdo en alguna medida. Ahora, por otro lado, y aquí voy a llamar la atención de manera responsable de los principales miembros de los organismos recaudadores de República Dominicana, principalmente al director general de aduanas, quien se ha aupado diciendo que de manera eficiente ha manejado la Dirección General de Aduanas. Pero es que aduana eso no tiene, eso de importaciones. Cuando eso es una gran mentira, te voy a explicar por qué. Es una gran mentira y de manera responsable lo digo. Una gran mentira del actual director general de aduanas. ¿Por qué? Porque las recaudaciones, el aumento de las recaudaciones que ha tenido la Dirección General de Aduanas es el efecto, primero, las aperturas. Primero, el aumento del flete. Cuando tú los impuestos de importaciones se ven afectados directamente por el aumento de los fletes y se triplicaron durante el año 2021 específicamente. Y durante el año 2021 y 2022, el principal rubro que creció, ¿verdad?, en cuanto a las recaudaciones, fue el de los combustibles. Así que dejen de hablarle mentira a la gente. Yo creo que está bueno. Mi amigo Yayo, no le hable más mentira a la gente. Yo me voy a dedicar a desmitificar el aumento de las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas. Entonces, y la tasa cero también, que aumentó el flujo y el flujo aumenta la recaudación. Entonces es importante que la gente sepa esto, ¿verdad? Primero, que el aumento de las recaudaciones, mentira, no fue ninguna eficiencia recaudatoria de la Dirección General de Aduanas. Mentira, mucha mentira de las autoridades. Y por otro lado, y no menos importante, quizás lo más importante, no menos importante, lo más importante es que fue usted y yo quienes pagamos ese aumento en las recaudaciones. Aquí se jugó a lo siguiente: por este lado te cobro en función del aumento del precio del barril del petróleo, y por otro lado me desprendo de un porcentaje, ¿verdad?, poniéndote una especie de ungüento para que no sienta el efecto de ese aumento en las recaudaciones. Cuando lo que se debió hacer fue, y les recuerdo, primero, durante los 8 años de campaña que ha tenido Luis Abinader, que tuvo antes de ser presidente, y posteriormente en la toma de posición y en todas, salvo en la anterior, ¿verdad?, rendiciones de cuentas, que se ha prometido, y aquí debo mencionar a mi amigo Ito, que definitivamente no se ha realizado una revisión de la ley de combustible que sea seria, que dé como resultado
un equilibrio real en el precio de los combustibles. Sí. Finalmente somos nosotros... Pero es que sigue sin manejarse con transparencia, o sea, el pueblo no cree en lo que se hace. No es transparente, cuando esa fue una de las promesas de campaña y una promesa Ahí también está el del proyecto. presidente. Así Gracias. es. No, y mira, yo se suponía formar parte de la mesa de hidrocarburos que se convocó. No se reunió nunca dicha mesa. Y finalmente fue disuelta esa mesa. ¿Por qué? Porque no existe el interés de que se le revisen los ingresos al Estado. Y mucho menos que se le revise en qué está gastando el dinero. Entonces definitivamente constituye una falta de respeto al ciudadano dominicano. Y yo creo que nosotros hacemos un ejercicio responsable denunciando eso. Primero, que es mentira que por eficiencia la Dirección General de Aduana, oye bien ya, yo te lo estoy diciendo yo, es mentira que la Dirección General de Aduana por eficiencia haya aumentado sus recaudaciones. Eso es mentira. Segundo, ¿verdad? Que a usted, ciudadano dominicano, lo que le están poniendo, como dicen en el campo, en buen dominicano, un poco de berrón. Porque al final, cada vez que usted echa un galón de combustible, usted está pagando un impuesto que lamentablemente no es transparente y que se nos prometió ser revisado en República Dominicana. En la cumbre, uno de los resultados fue la preocupación de los jefes de Estado en torno a la situación económica, sobre todo las tasas de interés. ¿Por qué esta preocupación? ¿Tiene algo que ver con lo sucedido en Estados Unidos y la quiebra de algunos bancos? Mira, el tema de la tasa de interés, y es importante que la gente entienda esto. ¿Por qué? Porque tampoco se han dedicado, nadie, parece que ninguno lo entiende en el gobierno. No hay nadie en economía, planificación y desarrollo. En Hacienda menos. Es que el de planificación y desarrollo está más pendiente al tema haitiano. Y en el Banco Central, tú sabes, tal vez no le conviene mucho hablar de eso. Ya eso es un asunto de interés. Pero para que tú tengas una idea, Japón, que tiene 30 años que no crece, paga tasas de interés por debajo de un 1% anual. ¿Verdad? Oye bien, su Producto Interno Bruto no crece. Los ciudadanos japoneses tienen uno de los ingresos per cápita más altos del planeta. ¿El presidente va para allá que aprenda? Oye, y uno de los estándares de vida más altos, Sí. uno de los índices de desarrollo más altos del planeta. Alta de longevidad. Así es. Tienen la tasa de longevidad sí, más alta. Entonces, República Dominicana crece, ¿verdad? Y tiene lamentablemente que pagar de las tasas de interés más altas del planeta. ¿Por qué? ¿Verdad? Otra cosa. Japón tiene el 160% de su Producto Interno Bruto comprometido. Ahora, ¿qué contrasta entre una tasa de interés alta, que es la que pagamos nosotros hemos colocado bonos soberanos hasta 6.5%, y con el aumento de la tasa de política monetaria existe la posibilidad de que nosotros estemos colocando bonos, que de hecho los estamos colocando, hasta un 15.5% con vencimiento al 2025. En Japón no pasa eso, porque eso es el resultado de la credibilidad y de la solvencia y liquidez que tienen los países. República Dominicana tiene una balanza de pago deficitaria. Nosotros tenemos que necesariamente fortalecer esa balanza de pago y generar más confianza al respecto de las inversiones que hacen, ¿verdad? La inversión extranjera directa y además las inversiones que hacen las instituciones de financiamiento multilateral hacia la República Dominicana. Ese es el resultado de eso. Entonces, esa situación es común para la inmensa mayoría de países de América Latina. Quizás el mal manejo, que es responsabilidad de los políticos, en el caso de República Dominicana, a partir de 1961 hasta la fecha, pues es el resultado de que la principal queja sea los altos costos de interés que pagamos los países en vía de desarrollo. Entonces, esa es la que ahora ellos no se responsabilizan por el manejo adecuado de la finanza. En el caso de República Dominicana, nosotros tenemos un déficit proyectado para este año de 363 mil millones de pesos. El diablo, ¿cuánto? Y de eso, ¿verdad?, que lo vamos a buscar apretado, estamos financiando gastos corrientes, porque tampoco quieren que se les revisen en qué gastan su dinero. Qué difícil, que será lo que nos espera. Señores, gracias por su sintonía. Feliz resto del día. Gracias a ti por acompañarnos, Israel, nuevamente.